Listo, muy bien. Ok, bueno, excelente. Entonces, no te preocupes por el tema de la introducción, que todo eso lo vamos a hacer en la parte de postproducción. Básicamente, este sería el cuarto episodio del podcast que realizamos para Pahuanca y empezaríamos con una breve presentación sobre ti. Entonces, nos encantaría escuchar en dónde naciste, cuál es tu nombre. Tengo entendido que también tienes el nombre de Doquera, que nos gustaría saber de dónde viene, qué significa. Bueno, un poco conocer tu historia sobre tus orígenes y a qué te dedicas actualmente. Bueno, Ujú. en verano pan es lo que decimos cuando uno siempre saluda al otro. Entonces uno dice el cómo estás tú, el cómo se siente la persona. Em, bueno, mi nombre es Doquera Domico. Me conocen más en mi comunidad como Doquera Domico. Es Doquera Zauma. Doquera Zauma significa la esencia del nacimiento del río. Pero cuando hablamos de esencia, habla mucho también como del perfume, ¿cierto? Ujú. Porque Doquera significaría justamente eso. Pero también tengo una cédula, una cédula que cuando me fueron a registrar, pues a la gente allá dijeron como, ay no, ese nombre no, póngale Dayana. Entonces, que uno termina siendo también Dayana. Para asuntos legales, Dayana. En mi comunidad y en muchas partes me conocen como doquera y me gusta mucho más doquera. Creo que me siento mucho más como en familia y, pues en casa, como también me llamó mi abuela, por cierto, que es Jaikera Zauma. Nací en el resguardo Quebrada Cañaveral, Alto San Jorge, eso es en Córdoba. Córdoba limitamos con Antioquia. Nací, crecí allá y por temas académicos me tocó empezar como a moverme para otros lugares. Em, yo terminé el bachillerato, recuerdo, en Montería, porque mi mamá se le metió en la cabeza desde muy chiquita, pues yo cuando estaba muy chiquita era como, tienes que estudiar. Yo siempre fui malita para estudiar, te digo, porque en primera instancia tenía que aprender a hablar español. Empecemos por ahí. Y era malísima hablando español. O sea, aquí me siento en una ducha hablando español. Pero era horrible porque mi mamá, pueden editar este pedazo, porque mi mamá era todo el tiempo, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Entonces, llegaba un momento en el que era frustrante el no saber hablar bien el español y no entenderle al profesor y la profesora. Y fuera de eso, ya llegar, porque yo entré estábamos como en primero, segundo y tercero en la comunidad. Y ya grado cuarto o tercero, si tú querías, podías irte al pueblo más cercano a estudiar allá. Entonces era horrible, entonces me daba mucho sueño, no le entendía nada a la profesora ni la profesora me entendía. Empecemos por ahí, que me parece una cosa que yo digo es como, uno de mis retos más grandes de la vida es aprender a hablar español y creo que ahorita tengo otro reto y es el inglés que me está costando la existencia. Pero pues ahí estamos. Entonces, bueno, me gradué en Montería del bachillerato para luego venirme para Medellín para poder estudiar. Bueno, ya me había presentado a la universidad y pasé a la Universidad de Antioquia. Soy antropóloga de la Universidad de Antioquia. Un reto grandísimo porque no era suficiente tú graduarte de grado 11, sino que era como ahora entrar a una ciudad, llegar a una ciudad que tampoco conocía, por cierto, era como, ¿cómo voy a sobrevivir yo en una ciudad que, pues no, pues no es que nunca no haya estado, sino que llega, que si mucho, yo había llegado como 2 veces a la casa de una tía que vive aquí en Medellín, que las monjas se la habían traído y ya no volvió más al territorio, pero nosotros de vez en cuando pues veníamos a visitarla. Y claro, venir a la ciudad, a una ciudad en donde uno solamente viene y comparte pronto una casa y otra vez luego se va, era Mm. diferente a tú venir a estudiar y que te tocaba a ti sola, porque mi mamá era como, no, pues mi familia no tiene muchos recursos, como toda familia, verá, somos muy humildes.
Y mi mamá me dijo, fue como, tienes hasta grado 11 la universidad ya no sé cómo vamos a hacer. Y era como, ok, y me presenté a la universidad. Ella en sí quería que yo estudiara medicina, pero la única medicina que a mí me interesó fue la medicina tradicional, o sea, nunca me interesó la medicina occidental. Y yo decía, eso en la universidad no existe, entonces me tocaría quedarme en mi comunidad si quisiera seguir aprendiendo más de la medicina tradicional y no occidental. Paso a antropología y empezó un proceso ahí como el miércoles. Ahora, ¿yo qué hago aquí? Como el sostenerse, el trabajar y estudiar al mismo tiempo, intentar mantenerse como un poco en un mundo al cual no estaba acostumbrada, comprender un poquito más la carrera que cada vez más me gustaba mucho más, pero también comprender unas dinámicas que era como muy mía, muy de mi abuela y muy de mi familia, era que a pesar de que nosotros vivíamos en el resguardo, y no veíamos a otros pueblos indígenas porque nosotros sí sufrimos mucho de discriminación. O sea, allá era como, ay, los indiecitos. Y yo era como, ay, la blanquita, me decían así todo el tiempo. Y siempre, siempre, ay, como la blanquita, pero eran como, hey, los indiecitos. Y éramos los que más discriminación llevábamos, digamos que en el colegio. Hasta nos tiraban piedra, o sea, que no nos decían, o sea, era una cosa muy fuerte. Entonces, claro, uno llegar entonces a la universidad, yo decía como, bueno, acá debe ser diferente. Es más, para uno utilizar la paruma, que es la falda que nosotros utilizamos, la blusa, yo me sentía hasta rara utilizándolo, porque yo decía, ¿será que la gente aquí también me va a decir cosas? O sea, era como uno bien prevenido, porque ahí sí, ya no estaba yo en mi casa, o sea, ya no estaba por allá en donde yo podía salir corriendo y llegar a mi casa, aunque sea pálida. Pero en la ciudad, no, yo era como, ahora yo como el montarse uno en el metro, hasta cosas que parecen como, ay, sí, claro, es que eso es normal, pero para uno llegando del monte, para mí no era normal. Entonces era como, ok, un proceso un poco difícil porque sentía que lo académico, o sea, la universidad está hecha para el mundo de Occidente, para las personas de Occidente, o sea, está cuadriculadamente y está hecha para el mundo justamente de Occidente, porque está pensado justamente pues para que tú puedas estar en este círculo más de Occidente y no está pensado desde el sentir ni las leyes de origen de los pueblos indígenas. Entonces, y menos en ese caso, pues para el de uno que está apenas llegando e intentando ver cómo puede movilizarse en una ciudad, si está bien uno vestirse con su traje, ponerse sus collares, las aseguranzas, todas esas cosas. Era como un poquito difícil. Terminó dentro de la universidad viendo de que hay otros compañeros indígenas y que hablan otros idiomas. Eso a mí Mm, me parecía un hit. Yo decía, pero yo, ¿por qué no le entiendo? Si yo también hablo, yo, ¿por qué no le claro. entiendo? Porque mi abuela siempre me acostumbró a, pues como que siempre me decía, era como, nosotros somos embera, somos indígenas, pero nunca nos habían dicho que habían otros pueblos indígenas. O sea, nosotros nunca nos dijeron absolutamente, o por lo menos yo nunca, o sea, como que nunca crecí, pues que ve bien por allá en el monte. Entonces uno, el hecho de uno crecer por allá, uno no sea, o sea, allá solamente llegaba actores armados y era la guerrilla, paramilitares y el ejército, otras personas que uno sabía. Y el vecino, pues de enfrente, que es un paisa, por cierto, un señor que llegó desde muy joven y ya está viejito, pues, y que uno ya hasta lo ha visto crecer a uno. Pero de ahí más, yo, pues, no teníamos otros contactos, como el, hey, es que, no, que habían otros indígenas, no, no sabíamos si antes nos decían, usted lo uno y lo otro por ser indígena, entonces uno, no, no había indígenas. Estando en la universidad me di cuenta que había más indígenas y yo como, ay, ¿cómo así? Y claro, entonces era como el chisme que yo siempre le tenía a mi abuela. Imagínese que hay tres personas que son indígenas y hablan diferente. Y mi abuela, en serio, y nosotros empezamos a hablar de esas cosas, que me parecía una cosa como muy bonita con ella, porque más allá de que uno fuera la persona de está aprendiendo algo, era como yo necesito contarle otras vainas que yo estoy sintiendo. Y hablan diferente y se visten diferente. Y lo miran a uno también diferente y uno lo mira a ellos también diferente. Y en medio de tanta situación, terminó conociendo algo que se llama cabildo universitario. Estaban empezando los muchachos, ya llevaban pues un proceso como, no me acuerdo cuánto tiempito, y ahí terminó como el querer intentar estar más cerca de otros compañeros indígenas que también viven la misma situación de uno,
Entonces inició como también, ay, ve, hagamos tal cosa, y lo uno y lo otro, ta, ta, ta. Sin embargo, a mí en cada semestre, cada vez que se acababa el semestre, yo regresaba siempre a mi territorio. Entonces allá uno continuaba con las reuniones, uno era como, ay, mija, ya que usted está en la universidad, usted es la que tiene que hacer las cosas. Usted es la que tiene por ejemplo, como que ayudar cuando había reunión con las alcaldías. Ah, bueno. Ah, usted es la que tiene, entonces ya uno hasta aprender a hablar un poco más el español. Era como una cosa es que usted lo hable del común y corriente de sus asuntos, el, "Ey, hola, ¿cómo está? Su comida, lo uno y lo otro. Y otra cosa es empezar a hablar cosas técnicas. Hablar como de, es que el municipio no nos está ayudando. ¿Cierto? Señor alcalde o señora alcaldesa, eso está ocurriendo. Y ese tipo de diálogos o traducirle lo que está diciendo el mayor de la mejor manera al otro. Entonces me empecé a volver como desde, ya entrando pues a la universidad era como más recurrente eso, porque antes era como, pues usted como la que sabe escribir, entonces usted hace todas las cosas. Y uno era con su libretica siempre haciendo las cosas. Y así empecé pues como tal mis cosas, pero también con la Nación en Vera. Me acuerdo yo como a los 14 15 años, a los 15 años el Congreso de la Nación en Vera, y ahí empezamos también como a hacer cosas de queremos participar como mujeres, ay, es que hay que crear una coordinación de juventudes, pero como era entre emberas y eran 5.000 emberas reunidos y el otro habla igual que uno, o uno entiende eso, entonces para uno era chévere, pero no era, pero pues no era como algo que uno tuviera como que esforzarse mucho más porque eran los mismos emberas hablando el mismo tema de la misma preocupación y vainas que le ocurrían a uno. Entonces, estando en la universidad, se fue fortaleciendo mucho más eso. Me termino graduando entonces de la U con un montón de dificultades, como siempre pues siento yo, y que, por cierto, casi yo era una desertora de la universidad en algún tiempo, lo admito. Sí, porque llegó un momento en el que era tan difícil trabajar y estudiar que yo decía, ya no doy más con esto, o sea, no doy más con esto. Y a pesar de que recibía mucho, pues mucho apoyo, como que apoyo, yo siento que era como mucho apoyo emocional, espiritual de mi casa, era de alimentos, porque el apoyo era como, te vamos a mandar algo, claro, si había temporada de arroz, como allá nosotros sembramos arroz, plátano, yuca, todo, o sea, nosotros somos agricultores, pero también somos recolectores y somos cazadores. Entonces, claro, era como, te van a mandar comida. Yo era feliz. Entonces, ¿qué era la caja de comida? Era como el arroz que sembraron y que ya habían cosechado, el plátano, el pescado, carne de monte, que no voy a especificar qué tipo de carne de monte es. Carne de monte, que por cierto me gusta un montón. Carne de monte, entonces yo tenía pues yo tenía mi mercado. Entonces era una forma de que mi comunidad siempre me estuviera ayudando, pero llegó un momento en el que era muy difícil, como el trasnochar, el trabajar, salir del trabajo otra vez para la universidad, de la universidad otra vez para el trabajo. Llega un momento en el que uno dice, pues es que uno con 19 años, 21 años en esta, o sea, y fuera de eso era la primera mujer en Vera de Córdoba, en la universidad. Eso era novedoso, ¿cierto? Y yo era como, no. Un día dije, no doy más con esto, me fui para mi comunidad. Y en medio se armó una balacera porque se armó allá pues sufrimos mucho de eso. Y hubo un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla y la comunidad de nosotros quedó en la mitad. Y yo me acuerdo, yo decía, porque es que yo salí para la universidad aquella vez. Como que el volverte a recordar el por qué tú saliste de ahí fue ficha clave para mí, para volverme otra vez. Dije, "Ay, que voy a terminar esta carrera, voy a terminarla y con muchas historias y mucho amor de mi abuela y mi mamá, siento como que pude terminar mucho esa carrera porque era como yo puedo, pero era como el yo puedo era, yo puedo ayudar a mi familia y a mi comunidad porque siempre estamos en la mitad del conflicto y no hay nadie, o sea, no hay nadie quien visibilice que a nosotros nos están matando. No hay nadie que nos visibilice, por ejemplo, de que se llevaron a alguien reclutado. No hay alguien que cayó en una mina. O sea, llegó un momento con el tema de las minas, por ejemplo, que nosotros mandábamos un cerdito adelante y el cerdito era el que podía llevar del bulto, pues, antes de uno como persona. Imagínate, entonces era tanto el tema del conflicto que yo decía, era como, yo me fui para allá es a defender a mi familia, o sea, y mi familia es la comunidad. Entonces, ¿yo por qué me estoy regresando? Como no, me regresé, demoré como 8 días en mi comunidad
porque entré en un estado de depresión, porque fue justamente depresión, mucho estrés. Tenía 19 años, sí, 19 años, cuando pasó eso, porque estaba apenas en tercer semestre, iba a iniciar el tercer semestre. Entonces, claro, yo estaba muy polla, entonces yo dije, fue como, me regreso, pero ya viví todo eso y dije, no, otra vez me regreso para acá. Como que finalizo, pero también finalizo con un montón de procesos, porque me empecé a dar cuenta de que habían otras organizaciones que estaban en las mismas, pero de un momento a otro, una coordinación de ONIC se había ya instalado la Coordinación Nacional de Juventudes de ONIC, o sea, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y ahí se estaban haciendo como quiénes son líderes. Y entonces, claro, como de la comunidad la líder que veían, la más joven, para el tema de juventudes era doquera. Entonces me delegaron una vez y entonces era como, necesitamos que se forme más. Ok, entonces empecé yendo a talleres, capacitaciones, en lo que me metía, en lo primero que sí me metí fue en algo que ahora me da mucha risa, pero yo amé mucho ese curso, se llamaba Voz en Escena. Yo no sabía hablar en frente a la gente, ni siquiera tú podías estar aquí y yo no te decía nada, o sea, absolutamente nada. Yo podía demorar horas en silencio. Y hay algo que uno aprende también en la comunidad es que tú primero escuchas y luego hablas, porque tú necesitas escuchar la palabra del otro. Y yo siempre estaba acostumbrada a eso. Y en el mundo occidente no, tú necesitas generar diálogo, o sea, tú necesitas exponer tu situación también. Entonces, como yo no sabía hablar con el otro, me tocó hacer un curso para aprender a hablar que se llamaba Voz en Escena. Y yo era como, wow. Y ahí fui perdiendo muchos miedos también. Entonces, formación, o sea, intenté formarme en lo que más pude estando en la ciudad. Y eso fue lo único que siento yo como que me aportó también como al decir, necesitamos que como que sigas viendo otros asuntos más de derechos humanos más allá de la antropología, ¿cierto? Porque en la antropología todo el tiempo era claro, el antropólogo siempre estudiando a los pueblos indígenas. Mi caso era, yo quería al revés, y yo quiero ser mujer indígena queriendo analizar al no indígena, porque es que ya tenemos suficiente. Entonces, de esa manera empecé también a formarme con la UNIC, con la Coordinación Nacional de Juventudes de UNIC, que por un mandato surge, y empecé a formarme ahí internamente con la Consejería de Mujer, Familia y Generación. En ese tiempo me acuerdo mucho que estaba la consejera Arelis Juriana, ella es una compañera indígena guayú, y el compañero que estaba ahí era un compañero cancuamo. Y en la universidad, pues ya también con la red de cabildos universitarios, entonces como nosotros hacíamos de todo. Entonces me empecé formando de esa manera y terminé pues con una carrera de antropología. Actualmente estoy por iniciar una maestría en Derechos Humanos y Paz porque siempre me ha estado como gustando y creo que los padres creadores y, bueno, y Karagavi y Ancone me ha dado como esa posibilidad justamente de estar en temas que más me ha dolido en la vida, siento yo también, ¿no? Porque yo siento que son como esos dolores que uno siempre ha tenido y que uno necesita sanar también a través, bien sea de una carrera, pero a través también de esos estudios que uno puede aportar al otro, al otro que es afectado y que muchas veces no es que estén en silencio, sino que no tienen una voz. Y lo he vivido en muchos casos, pues, que estoy actualmente. No, pues excelente. Se nota que aprendiste muy bien en el curso de voz en escena. Esa fue la primera pregunta. Una cosa, no, yo creo que es más, yo creo que han sido más las experiencias de cometer muchos errores, muchos, yo siento muchos errores definitivamente. Sí, pero yo creo que no hay nada más bonito y nada que se le quede a uno en la memoria que justamente aprender de los errores, ¿no? Es donde ahí uno reflexiona, hace un ejercicio de introspección, se le quedan las lecciones y te recuerda, pues la mente siempre muy justiciera, te recuerda todas esas lecciones que te costaron, que justamente a veces son embarazosas, a veces te hacen dar pena, No, pero yo me acuerdo de unas que ya a mí me da, es como, ni que el profesor. Yo me acuerdo que una vez iba por una asesoría y en la asesoría
yo terminé hablando 100% en Embera. Y el profesor me grabó y todo porque yo estaba feliz, según yo, hablando. Y el profesor me dice, ahora me tienes que traducir y me pone el celular. Y yo era como, yo me puse roja, me dieron, fue como unas ganas de llorar porque yo decía, yo pensé que estaba hablando en español. Yo lo miré tanto, me puse roja, me paré y me fui. Nunca más volví a asesoría con el profesor. No te lo puedo creer. Nunca más volví. Sí me acuerdo, yo se me roja. Pero es que ve, yo nunca más volví a asesoría con el profesor. Y lo peor es que me tocaba clases con él y yo era como, ay. Y él me miraba y yo nunca le participé en esa clase, nunca. O sea, si, si había un porcentaje, yo decía, ese porcentaje de participación, ya yo la perdí. O sea, ya yo no, y yo nunca no. Y ya ahorita, mucho tiempo después, una vez me lo encontré y me dijo, ¿se va a tomar un café? Y yo, sí, profe. Ya ahora es diferente la situación, ya no. Claro. Pero sí me pasó eso una vez. Ay, no te puedo. Pero bueno, de todas esas experiencias se aprende. Bueno, y me alegra mucho que, mira que, bueno, dentro de las primeras preguntas que te iba a realizar justamente era sobre tus orígenes, pero a la vez fuiste tocando muchos otros temas que íbamos a adelantar. Justamente, pues uno de ellos era sobre la responsabilidad como joven indígena en el mundo moderno y ya nos comentaste un poco sobre este tema de coordinación, de ser un poco como la defensora pues entre el tema del municipio, demostrar qué es lo que está sucediendo en tu comunidad y este trabajo que has estado adelantando de manera conjunta con la UNIC. ¿No? Entonces, por ese lado, pues me parece maravilloso como que el trabajo que has venido realizando. Y hay algo que me llama mucho la atención y es sobre tu experiencia justamente con el sistema educativo, que como pues nos has mencionado, no fue fácil el acoplarse a este nuevo sistema al que, digamos, estaban un poco, con el que no estabas familiarizada en un inicio. Entonces, ahora, partiendo de esta experiencia que has tenido y desde tu opinión, desde tu punto de vista, ¿cuáles consideras que son como los aspectos que deberían mejorar las universidades respecto a la educación, al trato con los jóvenes indígenas? ¿Qué crees que se debería aportar desde la academia? Yo pienso que en definitiva hay que hacer una reestructuración. Yo estoy muy... El sistema educativo en Colombia específicamente está creado cuadriculadamente para el mundo de Occidente, o sea, pensado solamente para un sistema occidental y no para el de los pueblos indígenas. O sea, no está diferenciado absolutamente nada. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a la universidad, yo entré con una gran dificultad del comprender el español, porque una cosa es, como yo lo mencionaba, el hablar una cosa de lo cotidiano, pero tú aprender a hablar el español de esos aspectos y conceptos muy académicos, eso es tú aprender a hablar español también. Entonces, uno, por ejemplo, no, ya no, pues yo no sé si actualmente, sé que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ha hecho el ejercicio de que los pueblos indígenas, por ejemplo, pasen como segundo idioma, por ejemplo, el español ya. Tengo entendido que, pues, es más, eso ha sido como una lucha que se ha venido haciendo justamente de parte de muchos estudiantes y que se ha ido como logrando un poco. Y hasta hay unos chicos, compañeros y compañeras, que dan clases, por ejemplo, de Embera Chamí, de Embera Yávida, de Guayunaiki, de Murui, cosas así, y son materias electivas, por ejemplo, ¿cierto? O sea, se ha ido incluyendo. De entre la Universidad de Antioquia, hablo de ella porque es como en donde soy egresada, pero también soy como que siempre estoy ahí como revisando, pues justamente con los chicos, el en que se ha ido pues avanzando mínimamente. Hay hasta una carrera profesional que se llama Pedagogía de la Madre Tierra. Es la única universidad, si mal no estoy, que eso es un convenio que hace la universidad lo hace con los resguardos.
Entonces llegan solamente estudiantes indígenas a estudiar pedagogía en la madre tierra. Y son 10 semestres, si mal no estoy. Y tienen una modalidad totalmente diferente al de Occidente. Los profesores son indígenas, todo el tema es de los pueblos indígenas, tratan temas que son muy, muy, como muy de nuestra competencia como personas indígenas. Entonces, por ejemplo, han ido cambiando mínimamente cositas como eso. Sin embargo, vuelvo y repito que es un sistema pensado para Occidente, porque Occidente piensa cuadriculadamente como esta pantalla en este momento. Los pueblos indígenas pensamos un poquito en espiral, ¿cierto? Y esa espiral es cuando tú tienes unos inicios y es que tú, por ejemplo, coges de acá y tú empiezas a recorrer, digamos que esos caminos. Y es igual que un cordón umbilical y es igual que todo el pensamiento que nosotros tenemos. Occidente no. Entonces, te obligan a que si tú te tienes que graduar para tener un cartón que diga eres antropóloga, tú tienes que pensar como yo te estoy diciendo como Occidente. Los pueblos indígenas no obligamos a nadie, o sea, los pueblos indígenas tienen un sistema de conocimientos propios, al cual es para la pervivencia de la humanidad, ¿cierto? Y todo lo que nosotros enseñamos del día a día son netamente pensamientos colectivos, comunitarios, pero también para el cuidado de la madre tierra, pero de usted como persona también, en una colectividad, para que el planeta mínimamente se sostenga por mucho tiempo. Y Occidente entonces te dice, tú tienes que estudiar 5 años y yo te profesionalizo en esto y y listo, y tú sales a ejercer. Occidente te pone teoría y luego te manda a la práctica. El conocimiento de los pueblos indígenas es práctico, teórico. Entonces estamos hablando diferente, o sea, son sistemas diferentes. Entonces por eso a veces chocan como que cuando uno entra, entonces como, wow, esto es una cosa muy diferente, te mandan a leer mucho y te dice lo uno y lo otro, y te mandan a conocer pensamientos de unos seres humanos que usted mínimamente nunca en su vida los ha visto. em, mientras que en el de los pueblos indígenas yo te puedo citar lo que dice la mayor Eulalia, yo te puedo citar lo que dice el mayor Abadio Green, yo te puedo citar lo que dice la misma doctora Mirna Cúnija, o sea, yo te puedo citar de personas que están vivos, tú misma los has visto y tienen un proceso grandísimo, por ejemplo. Entonces, se vuelve como de esa manera, ¿no? Y ya hemos ido cambiando. Pienso yo que por algo también está, por ejemplo, el CEIP, que es el Sistema Educativo Indígena Propio, por ejemplo, que es ganado a través del decreto 1953 en el 2014. Y eso ha hecho mínimamente entonces a decirle también al mundo occidente, a los ministerios, al ministerio, pues por ejemplo en este caso el de ven acá, es que si vamos a hablar de institución educativa, nuestros sistemas son diferentes, ¿cierto? Y ya estamos creando universidades propias, por ejemplo, la MISAC Universidad, está en la UAI, se está creando, por ejemplo, uno en La Guajira, o sea, ya hay universidades en donde son de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que hay unos sistemas que también nosotros tenemos propios y son válidos. Entonces, veo que en resumen, pensaría yo que si hay que hacer unos ajustes, unas modificaciones, y no se trata de solamente decir yo lo incluyo usted en un ítem por acá y con eso pues vamos viendo. No, se trata es que mínimamente podamos comprender de que más allá de una constitución del 91, o sea, sí somos un país pluriétnico y multicultural. O sea, Colombia tiene unos decretos y unas leyes bellísimas, pero que a la hora de la realidad no se cumplen. Y en el caso de los pueblos indígenas ha sido muy difícil a que el sistema educativo cambie mínimamente. Y si son sistemas educativos privados, va a ser peor aún. Ahora hay universidades que lo han ido pues incluyendo cositas. El externado, yo he sido em, en cierto tiempo, digamos que docente ahí o he ayudado también para el tema de las entrevistas de las personas que están siendo admitidas. Entonces hacemos entrevistas, por ejemplo, del idioma materno, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, si va a entrar un embera, por ejemplo, entonces se le hace un examen, si de verdad habla su idioma, no lo habla. Y también han sido muy estrictos
porque han habido personas no indígenas haciéndose pasar por indígenas para obtener hasta becas y cosas de eso. Entonces, pues también hay como muchas cosas al cual hay que ir mejorando. Entonces sí siento que sí hay que ir vinculando mucho más el pensamiento de los pueblos indígenas, porque a la final, mundo occidente con el mundo de los pueblos indígenas, yo siento que se dan pues de la mano hasta cierto límite, o por lo menos eso me han enseñado, digamos que los abuelos. Hay una línea que yo aprendo del mundo occidente y el mundo occidente aprende del mío. Y eso es un sistema educativo también, desde lo espiritual, lo tradicional, lo cultural, lo identitario. Eso que tanto menciono, el sistema de conocimientos propios de nosotros, que se comparte mucho para que mínimamente una persona esté viva, pues yo creo que hemos tenido muchos ejemplos, como el avión que se cayó en el Amazonas y que los niños demoraron 41 días. Eso es evidente, yo creo que eso es como, siempre utilizo ese ejemplo. O sea, fueron unos niños, 41 días, 41 días, ya los encontraron pues y estaban vivos, pero ¿cuánto nos hubiéramos demorado personas, por ejemplo, que nunca conozcan la selva? Un poquito menos tal vez. Vale, excelente por esa parte, Doquera. Mencionas algo muy importante y es justamente la necesidad de que el sistema educativo también no solamente identifique y reconozca pues los saberes ancestrales, sino que también los haga parte de la educación y en ese sentido pues la lengua juega un papel muy importante, ¿no? No solamente por el hecho, pues imagínate el reto tan grande que tienen ustedes de acoplarse al español para poder acceder a esos conocimientos, sino también pues tomar esa teoría del mundo de Occidente, como dices, y adaptarse bajo esos cánones, bajo esos paradigmas occidentales para poder obtener, en este caso, por ejemplo, el título. Pero pues, ¿qué pasaría si el sistema educativo fuera mucho más abierto y fueran las personas no indígenas las que se interesaran por aprender ese tipo de lenguas, ¿no? Entonces, en tu comunidad, por ejemplo, nos gustaría saber cuáles han sido los esfuerzos que se están haciendo en ese momento o que se han hecho para preservar tu lengua natal y de qué manera sientes que la lengua hace parte de tu identidad como indígena. Bueno, el preservarlo, yo creo que sin lugar a duda es Mm. el permanecer en el territorio. O sea, yo ahí sí lo tengo que decir. Yo lo digo porque yo tengo una hija de 4 años, Jaika. Y yo siento que Jaika, si yo me traigo a Jaika a vivir 100% a Medellín o a cualquier otra ciudad, Jaika creo que no tendría el 100% el Embera, siento yo. Porque Jaika estaría más, no en un colegio Embera, no en un espacio de la comunidad. El territorio es fundamental para que se pueda conservar y preservar nuestro idioma o nuestra lengua materna. En mi caso, como yo lo mencionaba, y muchos casos que hay pues en mi comunidad, es que todos los niños, por ejemplo, utilizan hasta el Embera, así se llama, el Embera para cuidarse. Yo me acuerdo mucho de eso. Em, los muchachos y los niños, pues como tales, si ven a un militar, todos hablan en español. Eso no habla nadie en español. Y no hay nadie en que te esté hablando español. Y ellos, por dos cosas, siento. Uno, por el temor, ¿no? Es como, ni siquiera sé yo qué te voy a decir a ti si te hablo en español, pues yo no sé si te voy a hablar bien. Y lo otro es una medida de protección, o sea, es de autoprotegerte. Entonces, el hecho de que uno se autoproteja y es una medida de protección, su propio idioma materno, su lengua materna. Y siento que lo que hemos hecho para preservarlo es continuar con todo
el proceso cultural e identitario. Por ejemplo, hay unas plantas que yo no me conozco en español. O hay unas plantas que se me hace más fácil decirlo, como que recuerdo mucho más en embera que en español. Es como, empiezo como a maquinar, ya utilizo Taita Google, digo yo. Cosas de esas como para intentar buscar cómo se llama esto en español. Pero en Embera yo me la sé. Animales, hay cosas como esas. Entonces, a los niños allá, nosotros no tenemos, por ejemplo, pues algo que diga una clase como el inglés o que diga el Embera Bedea. No, hay clases que se editan netamente en Embera. Entonces, eso siento yo que es una forma también de cuidarse y de seguir pues fortaleciendo mucho más. Entonces, por ejemplo, yo lo digo porque lo vivo todo el tiempo. Hay un trato que yo hago, por ejemplo, pues con mi hija, y es como si llegamos a la ciudad y en el momento que llegamos a la ciudad es como no se habla español. Y ella me mira. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, cuando yo le tenía que decir algo, como que no entendía, era como, Jaika, te estoy hablando esto y esto, y le decía netamente en embera, y me entendía perfectamente. Si le hablaba en español, yo sentía que ella quedaba como maquinando, ¿no? Es como, ¿qué me estás diciendo? Y cosas como esas que uno empieza a utilizar con los niños. Entonces, cuando vamos al pueblo, muchas veces, porque a veces vamos al pueblo, pues yo soy una de las que nos vamos para el pueblo, vamos. Que alguien va a ir a hacer tal cosa y una actividad cultural. Voy, por ejemplo, a las actividades culturales del colegio, de la institución educativa, perdón, que queda en donde yo estudié, porque como sufrimos tanto racismo, un día, un caso de discriminación y de agresión física de un docente hacia un familiar, hacia un niño en Vera. Desde ahí empezamos yendo a todas las actividades que hacía el colegio, porque necesitábamos que ese colegio incluyera y que dejara el racismo. O sea, que lo que yo había vivido y lo que mis hermanos y mis primos habían vivido ya tenía que pasar la página y no quedarse ahí todo el tiempo, porque lo llegamos a ver, una docente estaba agrediendo a un niño indígena en Vera porque no le estaba entendiendo el español. Es una cosa pues terrorífica y uno dice, ¿cómo es posible que una institución esté ocurriendo eso? Sí, sí, sí ocurre. Entonces, claro, entonces a veces cuando vamos allá, la regla es que, pues ya ahorita muchos cuando llegan sus compañeritos están hablando español y toda la cosa, pero cuando está el combo, todo el mundo va hablando español, el embera, y no hablan el español. Entonces, como si alguien habla español, le toca hacer alguna cosa, cosas así. Entonces se vuelve hasta pues un poquito dinámico. Cuando voy allá, a veces reúno pues mucho, por ejemplo, a los niños, cosas de eso, y todas las reuniones siempre es en embera. O sea, ya las clases, por ejemplo, el docente que tenemos en este momento es un joven que tiene 24 años y él da su clase en embera. Todo el tiempo las clases se dan en embera. Entonces también hay un esfuerzo grandísimo de ese docente por enseñar cosas, por ejemplo, como los números en Ember, aprender a sumar en Ember, a hacer una oración y a leer en Ember. Que eso, por ejemplo, yo hasta allá no alcancé, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la comunidad, porque una cosa es que muchas veces nosotros somos felices, y lo digo porque ha ocurrido, son cosas de aprendizaje. Y es que sacamos pues un libro, por ejemplo, que tengo este, y dice, bueno, vamos a traducir esto al Embera. Listo, pero si el Embera no sabe leer, ¿cómo lo va a leer? Aunque esté en Embera. Entonces, el ejercicio es que también los niños lean en Embera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pronuncia? Porque una cosa es que se escriba en Vera y otra cosa es que usted lo escriba diferente, que es la E, su línea, B, línea, entonces una E. Es diferente, se pronuncia diferente y por eso es difícil el idioma en nosotros. O sea, no es fácil que alguien diga, por ejemplo, E es canasto, B es maíz. Entonces somos indígenas del maíz y del canasto, ¿cierto? Entonces, enseñarle cosas de eso, por ejemplo, a los niños. Entonces, como cuando uno vaya también el decir como, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, su nombre?
Ah, mi abuela me lo puso. ¿Y por qué se lo puso su abuela? Ah, me lo puso por esto y esto y esto. Entonces, y todo eso es en Embera. O sea, nunca, no estamos en mi comunidad, no hablamos pues español. Si llega, obviamente, una persona que no conozca pues el Embera, ahí sí que sería pues no indígena en sí. Y si llegan otras personas de otras comunidades del mismo resguardo, todo el mundo está hablando en Embera. Y hay algunos, ya hay algunos jóvenes de otras comunidades que ellos no hablan el Embera. Entonces nosotros, mi comunidad es la comunidad más grande del resguardo, pero es el que tiene menos tierras. Y pero somos como muchos, con pocas tierras, pero somos, o sea, como que el liderazgo que he tenido también ha ido fortaleciendo eso. Es como mujeres, si hay que saber qué es esa 1325 que salió hace poquito resolución y que tenemos vaina, vamos a aprender de la 1325. Que el tema resolución de violencias contra la mujer, vamos pues aprender de esto. Que salió un mandato nuevo en la UNIC, pues vamos a aprender pues del mandato nuevo de la UNIC. ¿Qué es el 246 que nosotros nos tenemos que saber qué pedo. Entonces, todo eso se ha ido como que fortaleciendo. Y cuando llegan esos jóvenes o niños, por ejemplo, que a veces como, ay, no, es que yo no hablo el embera, entonces la gente dice, ay, no, es que aquí no entendemos nada del español. Y ellos se quedan mirándolo a uno y ellos empiezan a hacer el esfuerzo de hablar. Entonces uno dice, "No, pero no le dé pena, entonces venga acá". Y ya uno les empieza como a decir, mire, usted tiene que aprender sí o sí el embera porque es que usted es embera. Y qué dicha uno aprender a hablar español y no embera, que no sea al revés. Tiene que ser primero el embera y luego el español, porque mi forma de enseñarte a ti a sobrevivir, a cuidar y que tú por lo menos te sostengas aquí en este mundo terrenal es mucho más comprensible de acuerdo a nuestra ley de origen y mundo. Entonces, yo le puedo decir a Jaika, por ejemplo, el matarratón. ¿Para qué sirve el matarratón? Ah, eso sirve para un montón de cosas. Sí, pero es que tiene una esencia diferente. Entonces, que usted se bañó 6 meses con planta, o en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, 6 meses así. Entonces, usted ya carga unos espíritus suyos. Y se explica mucho mejor en Embera que yo diciéndotelo hasta en español, Juan. Entonces, uno dice, es como, ¿cómo te voy a explicar a ti una cosa en español cuando hasta a uno se le empieza a dificultar hablarlo claramente? Y quienes hablan español ahorita han sido, digamos que, más como algunos líderes y todo eso. Y es más, hasta mi autoridad, él habla el español, pero cuando llegan instituciones como tradúzcame, que siento que no voy a ser capaz de, de contar bien las cosas. Entonces, lo que hemos hecho es como utilizar métodos de traducción también, bien sea dentro de la comunidad y también afuera. Por ejemplo, PDEP es uno de los temas que surge justamente por el tema de paz. Y allá iban a las reuniones y todo era tal iniciativa, que dijo tal cosa, que lo uno y lo otro, el acuerdo 2016 salió el capítulo étnico, luego y la gente era como, y después entendieron y todos hacen que sí, y no han entendido nada. Entonces, exigirle también a la gente, necesitamos que se siga buscando un traductor. Entonces también se le ha ido como, ¿para qué? Para que la gente pueda ir a los espacios. Entonces se ha hecho con los niños pequeños, entonces como clases en Embera. Que con los jóvenes que no están hablando es como, "Ah, venga, hagamos el ejercicio y que usted tiene que aprender". Entonces empezamos a contar historias también. Y las historias se cuentan en las noches. Entonces muchos llegan a veces hasta en las noches a escuchar las historias. Y quien lo hace más son los abuelos. O cuando hacemos rituales, armonización, cosa de eso. Entonces todo el tiempo se está también explicando. Entonces cuando le llega la primera luna a la señorita, entonces el que pasó aquí, todo se está hablando en Embera. Entonces es como algo, yo lo siento que es como natural para mí, pero cuando tú me haces la pregunta, eso natural para mí, creo que es una forma de decirte de que necesito estar en el territorio, necesito conservar lo que yo conservo en mi territorio, como las plantas, los alimentos, el en qué momento tengo que sembrar, porque cuando uno siembra, no es en cualquier luna. Entonces, enseñarle eso a los muchachos, el tema del calendario lunar y solar. Entonces, todo eso es en Embera. No hay un calendario. Por ejemplo, yo no me sé o sea, eso es una cosa que tengo que aprender. O sea, yo no me conozco muy bien las lunas, el tema de la luna, pues en español, como menguante, yo no tengo ni idea. Pero si usted me pregunta en Embera, me lo sé todito. Entonces, hay cosas, por ejemplo, como esas que aún se siguen pues conservando y lo seguimos sosteniendo. Ujú.
Perfecto, excelente. Justamente ese tipo de prácticas, de iniciativas, era lo que nos gustaría conocer y nos has contado pues perfectamente qué es lo que está realizando la comunidad y cuál es sobre todo con la preocupación, ¿no?, que tiene la comunidad por preservar la lengua en vera. Entonces, ahora, Doquera, y ya como para ir cerrando un poco el podcast, nos gustaría terminar conociendo cuáles son las iniciativas o los trabajos, proyectos en los que estás involucrada actualmente, no necesariamente pues tienen que estar relacionados con la preservación de la lengua, sino con otro tipo de trabajos. Ahorita no sé en qué estás haciendo, cuáles son las prioridades desde la coordinación de la UNIC. Ahorita aprovechando pues que ya casi se termina el año y bueno, varias organizaciones ya están poniendo las prioridades para el 2025. Entonces, coméntanos, qué es lo que se viene? Bueno, yo actualmente lo que estoy, yo soy delegada negociadora de parte del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Eh, ya vamos con 2 años. El presidente eligió unas personas como negociadoras y negociadores y estoy en eso. Estoy apoyando la coordinación de juventudes en los espacios que aún siento que puedo aportar, porque siento que ya hay una etapa que uno, alguien me decía como, "Oh, es tan difícil dejar la juventud", pero em, sigo pensando de que el espacio en la parte al cual estoy ha hecho también a que uno pueda decir mucho más, necesitamos que paren muchas cosas como el reclutamiento. Entonces, em, hemos venido haciendo varios procesos dentro de la coordinación de juventudes de UNIC, pero actualmente, en este momento, Doquera lo que está haciendo es articulado con la Consejería Mayor, por ejemplo, de la UNIC, estamos es intentando ver cómo se pueden hacer mínimamente, digamos que la inclusión de la voz de los pueblos indígenas en el proceso de paz. Una cosa es que haya una delegada negociadora indígena y otra cosa es que estén las propuestas de los pueblos indígenas en una negociación, ¿cierto? El hecho de que haya una persona indígena ahí no es garantía que queden dentro de los acuerdos temas específicamente de pueblos indígenas, ¿cierto? Eso no son garantías. Ahora, que si es una competencia de uno como persona, como mi ética, como haya nacido, porque eso es también una forma de evidenciar cuáles han sido esas formas de vulneración de derechos y cómo ha sido afectada específicamente nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, estuvimos haciendo en el marco de la mesa de un acuerdo específicamente, el Acuerdo de México, em, estuvimos haciendo recorridos en los territorios, algo que se llamaba Comité Nacional de Participación, por ejemplo. En total, incluyendo pueblos indígenas, participaron 8.700 personas, si mal no estoy. Ahí se incluyen pues a pueblos indígenas. Se participaron de parte de los 115 pueblos indígenas ahí, por ejemplo. Estuvieron las 7 organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación. Ahorita hubo un tiempo en el cual, digamos que la mesa entró como en estado de congelamiento. Mientras eso, lo que hemos venido haciendo es, vamos entonces a consultar con los abuelos, qué podemos hacer con el proceso de paz específicamente, pero no solamente pensándolo desde la negociación del ELN y el gobierno, sino es que vamos a seguir construyendo la paz en los territorios porque la paz es concebida para nosotros como pueblos indígenas de una manera no a una negociación, sino al estado de armonía y equilibrio en nuestros territorios y en nuestras comunidades y para las comunidades y las personas. Entonces, se ha venido haciendo, digamos que esos recorridos, digamos que a nivel comunitario, hay comunidades que aún solicitan, por ejemplo, como necesito que puedas venir acá y que nos cuentes qué ha pasado con esto. Justamente ahorita el 12 recibí la invitación de AICO, de la organización, para que fuera a un espacio netamente de mujeres.
y las mujeres quieren también aportar al proceso. Y siempre se ha dicho, el proceso, o sea, la paz se hace con las mujeres. O sea, sin las mujeres nada, decimos, ¿no? Y seguirle apostando también a eso. Y no solamente con las mujeres, sino también con los jóvenes. Em, Hay muchos jóvenes que han dicho, ¿cómo vamos a participar nosotros? Ah, bueno, entonces la Delegación Nacional de Juventudes Indígenas de la Mesa Permanente, que es conocida como la DENAGI, ellos han tenido, por ejemplo, espacios también con el Alto Comisionado. En primera instancia, cuando estaba como jefe negociador, OTI, hicimos una reunión justamente con los jóvenes, entonces hemos estado haciendo como necesitamos que también esos diálogos en las tomas de decisiones estén los jóvenes, estén las mujeres, pero que estén los pueblos indígenas, no partidos, sino que estén los pueblos indígenas, o sea, los 115 pueblos indígenas que estén en los procesos de paz que se estén haciendo. Entonces se ha ido articulando mucho más con otros negociadores también. Dentro de mi comunidad específicamente lo que me he enfocado mucho más es como el tema de la consulta previa, en consulta previa y temas de paz. Eh, el acuerdo del 2016, que fue el acuerdo de paz, dentro del capítulo étnico queda un resguardo priorizado, quedan dos pueblos si mal no estoy. Y dentro de esos resguardos priorizados, el resguardo que está ahí es el mío. Y hacerle mínimamente conocer al mismo resguardo que somos prioridad en un acuerdo de paz que se hizo en el 2016. Entonces me he puesto en la tarea de eso. Y no solamente entonces internamente, sino hacia afuera. Entonces, llamar al alcalde, llamar y decirle, necesito que te sientes con nosotros y sepas que dentro de su municipio hay un resguardo indígena que es del pueblo Embera y que está priorizado en un acuerdo de paz. O sea, no es cualquier acuerdo, no fue como un acuerdo que yo hice por aquí con usted y se fue. No, es un acuerdo de paz que se hizo en el país y es el único resguardo que tiene prioridad porque fuimos afectados por las FARC en ese momento y aún, y pues ahorita con otros actores, pero teníamos tanto, o sea, el tema de la violencia, el cómo fueron muchas masacres que hicieron en mi resguardo, ahí está. Y es por eso. Entonces, he hecho esos ejercicios em, con mujeres, con el mismo resguardo, con la misma alcaldía. Ha sido muy, muy interesante porque ha sido un proceso también como el decirle al nuevo alcalde que tenemos, hay algo que se llama consulta previa y necesitamos que usted aprenda la consulta previa. Y es como, si usted entonces no sabe, venga, nosotros le enseñamos. Y ese nosotros le enseñamos es que vengan a mi comunidad le enseña, pero también hay una persona piloteándolo y se llama doquera. Entonces, estamos haciendo eso. Pronto esperamos seguir yendo a los territorios, porque estamos yendo a los territorios de las 8 zonas críticas que quedó dentro del marco de acuerdos, pues de la mesa, el del gobierno con el ELN. Entonces está pendiente, por ejemplo, retornar con el tema del Chocó, ir a Arauca, el Bajo Cauca, está el Cauca pues también como tal, está, si mal no estoy, en donde más estaba Santander, hay varios lugares que quedamos de visitar. Nariño es uno de los lugares que tenemos que ir sí o sí, hemos estado viendo, sé que la oficina del Alto Comisionado pues está haciendo trabajos allá, pero mi rol como tal es que se puedan enfocar mucho más con pueblos indígenas. O sea, esa es como la competencia que siento, ¿no? Porque somos muchos en el país, pero los que recibimos mayor afectación de violencia y conflicto han sido mucho las comunidades étnicas, los pueblos indígenas, los afros, los negros, los raizales, los palenqueros. Y eso que se llama étnico, a veces un solo costal enorme, pero si tú miras adentro de ese costal, hay unas cosas muy diferentes. El pueblo indígena, el Embera, sana diferente al pueblo Pasto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pues, a pesar de que hay una diversidad, se tiene que comprender también de que hay otras formas distintas al cual se tiene que aprender también a escuchar y a hacer de la mejor manera un proceso de paz. Entonces estoy haciendo eso y ya, ya no puedo hacer más porque la vida no me da y criando una hija. Nada más y nada menos. Nada, nada más, claro, claro, no, excelente, felicitaciones, felicitaciones, lo que era.
como si pues ser mamá no fuera suficiente trabajo. Imagínate todo lo que Es, hace, como es el una reto más grande. Creo que lideresa. todo es desde ahí, de lo que diga la nene. Ay, Dios. Así es, como mamá, como lideresa, como defensora, como promotora de tu cultura, de tus tradiciones. Entonces, pues es enorme el esfuerzo, el trabajo que has venido haciendo y qué bonito, pues, que hayas aceptado la invitación para este podcast, que justamente, pues, no solo está dirigido a una comunidad indígena, sino también a una comunidad no indígena para que se interese sobre todos estos procesos que se están llevando a cabo para poder enseñar un poco más de cuál es el esfuerzo que se está realizando dentro de las juventudes. Y esto nos lleva pues ya a la última pregunta, que más que una pregunta es como una solicitud, y es enviarles un mensaje a la juventud que te está escuchando, que les quisieras decir. ¿Cuál es la invitación que te gustaría extenderles para que continúen con esa lucha, con la conservación de sus tradiciones y bueno, pues con el orgullo que significa ser indígena? Cada vez que me dicen algún mensaje, yo siento que ni siquiera sé, o sea, es como trato de pensar algo muy lindo. Ya, Pero yo siento que nunca olviden sus raíces. Lo digo porque mi abuela, y menciono mucho a mi abuela y a mi mamá, ¿no? Somos matrilineales, oyeron. Pero me acuerdo mucho que mi abuela me decía, usted puede estar en muchos lugares del mundo y usted puede coger cualquier cargo desde el más alto al más chiquito. Y cualquiera de esos cargos que usted tenga, si usted llega a tener el cargo más alto, si usted no olvida su raíz de dónde surgió, su mismo pueblo te salva o tu mismo pueblo a ti te puede dar la espalda. Y el hecho de que uno se pueda sentir honroso de ser indígena, de ayudar a tu familia y cuando hablo de familia, es a tu pueblo, a tu nación. em, que tú puedas sentir como yo hago esto por el bien del otro, em, ya con eso nosotros ganamos, siento yo. Entonces, como que no se les olvide eso, por más cargo que usted tenga, por más cosas buenas que usted pueda tener en su vida. Porque creo que lo más doloroso en la vida es cuando una persona se le olvida eso, se le olvida el de dónde vino, el de dónde surgió, nació todas las cosas. Entonces yo os invito a que los jóvenes, ve, uno, que no se les olvide que son indígenas, la humildad ante todo, siento yo que eso es lo más bello. Y la resistencia, porque sin resistencia nosotros sí somos nada, siento, pero esa resistencia que los acompañe mucho de su espiritualidad es fundamental, porque ahorita ser líder es punto blanco para cualquier cosa. Entonces, acompáñense mucho de su espiritualidad, vayan, visiten a los viejos, enamórense de ese tema espiritual, porque es lo único que nos queda a nosotros, es lo único que te puede decir, despiértate cuando tú estás dormido. Y es el único que te va a decir a través de las señas, a través de los sueños, a través de cualquier tipo de cosas que tú tengas como pueblo, el decirte como, ahí no es y tienes que irte. Entonces, sí los invito a eso y a ser feliz. Muy bien, excelente, doquera. Muchísimas gracias entonces pues por haber aceptado esta invitación al podcast. Esa fue la última pregunta que teníamos por acá en la agenda. Entonces, en este momento voy a detener la grabación